Nos encontramos en nuestro episodio número 21 en Génesis capítulo 20. El día de hoy revisamos la escuela de intimidad. Esto es un episodio que definitivamente el Señor nos ha hablado y va a querer mostrarnos mucho más de cómo funciona Él y cómo lo dejó plasmado en la naturaleza y sobre todo cuál es la capacidad que ha puesto en nosotros. Buenos días para todos. Hoy es 18 de febrero, son las 9:10 de la mañana. Familia, leamos juntos la Biblia. De allí partió Abraham a la tierra de del Negev, dice, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto. Y dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Dice, y yo también te detuve de pecar contra mí. Así no te permití, perdón, que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, perdón, que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, Abraham, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Dice, ¿para qué hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced, Sara, que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Qué les parece si antes de empezar a analizar este capítulo rápidamente, hacemos una oración? Vamos a dar gracias. Abba, nos ponemos delante de ti con la intención, Señor, de decirte que queremos hacer silencio para dejar que el Rey sea quien nos hable, Señor. Queremos prestarte atención y quitar, Señor, toda distracción que pudiera venir a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros ojos, Padre, y que dentro de todo este mundo que está lleno de afán, de engaño, que dentro de todo este ecosistema, Señor, complejo, podamos definitivamente concentrarnos para encontrar y escuchar tu voz, la voz del pastor, la voz del Rey, y nosotros hacer silencio. Señor, te entregamos este tiempo con tal, Señor, de reconocer que jamás será tiempo perdido o desperdiciado. Es tiempo, Señor, que invertido en tu palabra siempre traerá justicia, paz y gozo, Señor. Reconocemos que tú eres el Rey y nosotros nos humillamos delante de ti. Todo en el nombre de tu Hijo, de Yeshua, Jesús. Amén y amén. Familia, en el capítulo 20 van a pasar varias cosas y pasaron varias cosas que tú y yo necesitamos tener presentes. Así que pon mucha atención. Dice que de allí partió Abraham.
¿Dónde estaba viviendo Abraham? Abraham todo este tiempo vivió en el encinar de Mamre, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Sin embargo, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra y ver cómo justamente subía el humo, como el humo de un horno, Abraham decide mudarse y moverse justamente a un sitio que se llama Gerar. Te lo voy a poner en la pantalla y seguramente lo vas a ubicar muy bien con respecto a lo que hemos dicho. Y vas a ir notando cómo Abraham se movió todavía más lejos de lo que alguna vez fue Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Quiero que pongas atención en este mapa que te estoy poniendo aquí justamente en la pantalla. Tú ya sabes ubicar que muy a la izquierda justamente va a estar siempre Italia, ¿de acuerdo? El mar Mediterráneo, ahí lo puedes ver. Y a la derecha está Gerar justo con el pin gigantesco en color rojo que está ahí, ¿de acuerdo? Ahora, Gerar está más lejos de lo que alguna vez fue Sodoma y Gomorra, ¿sí? Tú te acordarás perfectamente que hemos platicado acá, lo veíamos justamente durante las sesiones pasadas, que la región en donde el Señor trajo su juicio fue justamente esta región. Abraham vivía prácticamente en esta región y se mueve un poco más hacia la izquierda, de forma que aún denota más y mayor, o sea, todavía con mayor fuerza, el compromiso de decir, menos cercano estaré a lo que alguna vez el Señor juzgó, detuvo, pausó, suspendió. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué les dice el carácter de Abraham cuando aún todavía se aleja más? ¿Qué te hace pensar en el carácter de Abraham cuando ves que a pesar de que el juicio no estaba contra él, ni tampoco iba a favor o en contra de Mamre y sus hermanos? ¿Se acuerdan que tenía dos hermanos aliados de Abraham? ¿Qué les dice justamente del carácter de Abraham de todavía seguirse alejando? Bueno, en lo que tú me escribes te quiero contar algunas otras cosas más que son importantes, por supuesto. Dice que el rey de Gerar se llamaba Abimelech. Sin embargo, Abimelech como tal no solo es un nombre, ¿de acuerdo? La palabra Abimelech tiene que ver con el concepto de hebreo de mi padre es rey. Ab significa padre, ¿de acuerdo? Melech viene de la palabra justamente rey y la letrita I hace referencia a propiedad en primera persona. Entonces, si digo Ab I sería padre mío o mi padre, ¿se fijan? Abi sería mi padre, Melech sería rey. Entonces, mi padre rey o mi padre es rey. ¿De acuerdo? Haciendo referencia a que este viene de una descendencia de reyes. Por lo tanto, podría ser un título prácticamente que puede referir a personajes importantes o dentro de una línea de reyes. ¿Sale? En el Antiguo Testamento, que es justamente donde estamos ahorita analizando, nos daremos cuenta que existen varias personas a las que se les llama Abimelech. Por ejemplo, Abimelech, hijo de Gedeón, juez de Israel. Abimelech, justamente el rey de Gerar con Abraham. ¿De acuerdo? Justamente lo que estábamos diciendo. Abimelech, rey de Gerar, pero en la época de Isaac, que probablemente sea el mismo, ¿de acuerdo? Y Aquis, rey filisteo de la ciudad de Gat en los días del rey David, llamado Abimelech en la Biblia. ¿Se fijan? Uno más, Ahimelech, sacerdote e hijo del sacerdote Ahitub, conocido también como Abimelech. Por lo tanto, Abimelech prácticamente es un título, ¿está bien? Sin embargo, vamos a darnos cuenta que se repite ese título de manera recurrente en la Biblia. En efecto, fíjate nada más, el alejarse todavía mucho más de Sodoma y Gomorra es deber definitivamente todavía remarcar y subrayar su compromiso de no estar cerca, de no necesitar nada de esas regiones y todavía apartarse más. Imagínate esto, consagración sobre consagración, santidad sobre santidad. Y te vas a dar cuenta que esto es, perdón, que esto sigue un patrón muy interesante que Abraham está recorriendo, a lo mejor sin ser como tanto el dueño de esto, sino que también siendo dirigido por la voz del Señor. Por favor, presta atención conmigo a los detalles que estamos viendo justamente acá. Dice más adelante que Abraham dijo cuando llegó justamente a Gerar que Sara era su hermana, ¿de acuerdo? Y pues ya viste lo que pasó con Abimelech, la toma, y el Señor le dice en el versículo número 3, he aquí, muerto eres. Y quiero que pongas atención a esta parte que dice, muerto eres, porque no le está diciendo, vas a morir, le está diciendo con toda exactitud el Señor, muerto eres. ¿Te das cuenta de lo importante y de la asertividad del Señor? Dice, a causa de la mujer que has tomado.
Dice que Abimelech no se había llegado a ella y que definitivamente no había tenido más allá que el acercamiento, pero no un acercamiento de tipo íntimo. Y dice acá que le pregunta a Abimelech, ¿sí? A Dios, ¿sí? Y dice Abimelech al Señor, ¿me matarás como inocente? Y le dijo, no me dijo él pues, que era su hermana y ella también me dijo que él era su hermano. Y le dice, yo hice esto con sencillez de mi corazón y con la limpieza de mis manos. O sea, yo no la tomé eh, prácticamente de mala forma, no la tomé de forma incorrecta. He sido íntegro, ¿no? Y después le dice el Señor y le contesta en los sueños, le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho. Estoy leyendo el versículo número 6. Dice, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. O sea, es decir, yo sé que no fuiste, eh, pues, fuiste íntegro al tomarla, y también por eso te estoy protegiendo. Y le dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Fíjate nada más cómo le llama el Señor, porque es profeta, es profeta. ¿Qué significa la palabra profeta? La palabra profeta tiene que ver prácticamente con el concepto de portador, pero especialmente el portador de la voz. Un profeta es portador de la voz del Señor, ¿sí? Por supuesto, puede hablar cosas en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro, pero con que sea lo que el Señor estaba queriendo comunicar y esta persona lo comunique, esa persona prácticamente está ejerciendo como profeta, ¿sí? Está ejerciendo profecía. Dice, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora regresaremos justamente a este concepto de cómo Dios nombra a Abraham. ¿Sí? Yo les quiero preguntar, ¿en dónde estudió Abraham para ser profeta? ¿Qué estudió Abraham? ¿Qué hizo Abraham para merecer el título de profeta? Bueno, dejemos eso por un lado y ahora regresaremos justamente a hablar de este tema. Ahora, vengan conmigo en la parte donde Abimelech le reclama a Abraham de una manera muy funcional y le dice, ¿qué has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti para que justamente hayas traído este mal sobre mi reino? ¿De acuerdo? Este pecado, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Dice, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y después le reclama todavía más y le dice, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió, porque dije, ciertamente no hay temor de Dios en su lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y aquí viene un versículo, en el versículo 12, algo que es bien importante y que en muchas ocasiones a veces nos agarran de zancadilla o nos agarran como en curva y te voy a compartir lo que es necesario que sepas. Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Esto ya lo habíamos visto aquí, ¿sí? Yo a ustedes ya les había compartido una diapositiva donde justamente se nota exactamente esto. Te lo voy a poner aquí en la pantalla en un segundo. Y yo te había compartido que Tare, el padre de Abraham, tuvo tres hijos, ¿de acuerdo? A Abraham, uy, pensé que no se está viendo, ahí está, a Abraham, a Nacor, a Harán y a Sarai. El tema es que Sarai es hija de otra esposa de Taré, lo que justamente Abraham acaba de decir. Y ahí puedes fijarte abajo del nombre de Abraham que dice que Abraham se casa con Sarai. ¿Sí? Entonces, nos importa esto porque Abraham sí estaba hablando con la verdad. De hecho, Abraham nunca mencionó una mentira. ¿Se fijan? Abraham dijo, ella es mi hermana. No dijo, ella no es mi esposa. No dijo, no es mi esposa. Dijo, ella es mi hermana, lo cual sí era. Ahora, yo sé que a todos acá se nos encienden las alertas y las alarmas de preocupación con respecto a, o sea, ¿qué era incesto? O sea, que esto era de casarse con las hermanas posible por Dios. Bueno, te quiero compartir algunas cosas interesantísimas con respecto a estas concepciones de incesto. ¿Por qué? Porque también existen justamente, aquí no te lo voy a poner, a ver, sí, sí, esto aquí te lo voy a poner. Aquí existe justamente un tema importantísimo frente al incesto que hacen justamente las hijas de Lot con Lot, su padre. ¿Sí? Y te quiero compartir algo importante para que lo puedas comprender muy bien. ¿Sale? Diferencia en el propósito y contexto. Fíjate lo que te quiero contar. Abraham y Sara, con respecto a Abraham y Sara, su unión no se dio en un contexto de desesperación o pecado. Fíjate, Abraham no se casó con Sara por desesperación
o por pecado o por lujuria, sino dentro de una cultura donde el matrimonio entre parientes cercanos, como medios hermanos, por ejemplo el caso, dice, aún era común y socialmente aceptado, ¿sí? Además, Dios lo escogió para un propósito específico, la formación de una nación santa. Ahora, pensemos un poco en el propósito y el contexto de Lot con sus hijas, ¿sí? En el contexto de Lot con sus hijas ocurrió en un contexto distinto, de crisis y desesperación, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sus hijas, temiendo no poder tener descendencia, dice que emborracharon a su padre, lo que veíamos ayer, y lo usaron para concebir. Fue un acto completamente de impulso por el miedo y la falta de confianza en Dios. Conclusión de esto, Dios permitió el matrimonio de Abraham y Sara dentro de un plan de bendición, mientras que el incesto de Lot y sus hijas nació de la desesperanza y la corrupción moral del ambiente de Sodoma. Ahora, otro concepto acá importante es la genética y la línea de sangre, ¿sí? En los tiempos de Abraham, la humanidad estaba genéticamente más pura y menos afectada por mutaciones acumuladas a lo largo de generaciones. Eso es importantísimo. A medida que pasan los siglos, los efectos del incesto comenzaron a volverse más problemáticos, defectos genéticos, enfermedades. ¿Sí? Dios más adelante va a prohibir el incesto justamente cuando empieza a poner por orden y empieza a poner por escrito sus instrucciones. En Levítico 18 justamente se denota que no deberá haber más posibilidad para las relaciones incestuosas. ¿Por qué? Porque justamente la genética empezará cada vez a tener más carga con posibilidades a generar defectos. ¿Sí? Conclusión, en la época de Abraham los problemas genéticos no eran tan graves, pero en la de Lot ya se empezaban a notar las consecuencias. Y por último, consecuencias espirituales y morales. El acto de Lot y sus hijas resultó en naciones que se alejaron de Dios, mientras que el linaje de Abraham trajo la bendición divina. ¿Qué les parece esto? Se habían puesto a pensar que tanto Abraham como Lot comparten bastantes similitudes, pero prácticamente, aunque están en la misma dirección, están en sentidos completamente contrarios. Esto es algo para meditarlo muy bien. ¿Sí? Abraham y Sara fueron parte del plan de Dios para traer bendición a todas las naciones, mientras que las hijas de Lot y sus descendientes dieron origen a los moabitas y a los amonitas, pueblo que en el futuro se convirtieron en enemigos de Israel. ¿Sí? ¿Qué te parece esto? Es impresionante cuando empiezas a notar justamente todos estos conceptos y empezamos a tener lecturas vivas y lecturas que se integren entre ellas. Ahora, fíjate nada más lo que te quiero compartir. De las hijas de Lot vienen exactamente dos pueblos que ya hemos mencionado antes y aquí ya aparecieron en el mapa. Aquí está a la derecha, arriba de donde dice Gerar, Moab, y más arriba en color azul está Amón. ¿De acuerdo? Justamente Moab y Amón son los descendientes, los pueblos descendientes que eran justamente nacidos del incesto entre Lot y sus hijas. ¿De acuerdo? O las hijas de Lot y Lot. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, quiero que te des cuenta, quiero que te des cuenta que Lot y Abraham, lo que te decía hace un momento, nos muestran justamente que se puede estar en una misma dirección, pero en sentidos contrarios. Piensa en un momento, por ejemplo, en un tren. Un tren solo puede ir en una misma dirección porque va sobre las vías, pero puede ir hacia una orientación o hacia la otra orientación. Dirección y orientación pareciera que es lo mismo, pero la verdad es que no. ¿De acuerdo? ¿Y por qué nos importa mucho esto? Porque exactamente vamos a ver con Abraham este efecto. ¿Sí? Quiero que te des cuenta y quiero preguntarles a todos aquí en la sala, ¿cómo fue que Dios le puso por título ahora a Abraham? Es decir, cuando Dios habla con Abimelech, ¿cómo le llama a Abraham frente a Abimelech? ¿Me pueden poner en el chat, por favor? Esta parte será muy, muy importante. ¿Sí? Lo dice ahorita con una entonación distinta, pero quiero preguntarles si se acuerdan qué título le dio Dios a Abraham. Ya me dirán ustedes, por favor. Les voy a dar unos minutitos, bueno, no, unos segunditos en lo que les llega la pregunta. Y lo que ustedes me cuentan, ahí ya me lo pusieron, muchas gracias. Le llamó profeta. ¿Sí? Lo vamos a subrayar y lo vamos a poner de un color justamente dorado,
amarillo, porque acuérdense que esto es todo lo que tiene que ver con los caracteres del Señor, y por supuesto lo está hablando el Señor. Le llamó profeta. Ahora, quiero que te pongas a pensar de dónde viene Abraham. Yo les pregunté hace ratito, ¿dónde estudió Abraham para que terminara siendo llamado por Dios profeta? Es más, ¿cuál es el origen de Abraham? ¿De dónde bendiciones salió Abraham? ¿De dónde salió Abraham para que Dios mismo lo presente con Abimelech o lo presente a Abimelech como profeta? ¿Sí? Imagínate nada más esto. Quiero compartirte el origen de Abraham. O sea, si te das cuenta, si me puedes ir comentando cuál es el origen de Abraham, ahí está, mira, me lo puse en María Córdoba. Dice, son los caldeos ese. O sea, prácticamente son los caldeos los que exactamente de donde viene Abraham. Y ahora le está llamando profeta. Eso es una interesantísima, interesantísima progresión de Dios. Porque antes no le había llamado profeta, pero ahora le llama profeta. Hice esta lámina, ¿de acuerdo? Y mientras que la hacía, el Señor me fue llevando y llevando y llevando porque me hizo prestar atención muchísimo a ese tema del profeta, ¿sí? Ustedes se acuerdan cómo se presentó el Señor con Abraham. Ustedes sí se acuerdan perfectamente de eso y le dijo que él era el Shaddai. ¿Se acuerdan de esa parte, cierto? Le dijo tal cual, yo soy el Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? Yo soy tu proveedor suficiente. ¿Se fijan? Entonces, teniendo presente esto, todo inició por la elección y como me dijeron ustedes, la elección fue allá en Ur de los Caldeos. Y después el Señor le hace un llamado y el Señor también lo enriquece, por ejemplo, en Egipto. Después de eso, tú te acuerdas perfectamente que el Señor hace un pacto con él mismo y le invita y le pone una identidad la cual Abraham no tenía, le cambia el nombre. ¿Sí te fijas? Cómo cada paso que va pasando, cada, cada paso que va sucediendo, que va avanzando, hay como una progresión que lo acerca a llamarle el profeta. Y después el Señor le pone una señal en su carne, ¿se acuerdan del tema de la circuncisión? Y después el Señor lo visita. O sea, esto es una cercanía bien interesante con el Señor. Cada vez hay más cercanía, más intimidad, pero no pasó primero la visitación y luego lo demás, no, no. ¿Te fijas cómo hay una escuela que se está viviendo en la vida de Abraham que es evidente que tú y yo estamos notando hoy? ¿Qué siguió después de la visitación? Hay un propósito, Abraham, ¿sí? Le da un propósito bien claro, ¿sí? Vas a ser el portador, fíjate nada más, vas a ser el portador de mis palabras, le llama profeta, portarás mis palabras. Incluso hasta Abraham intercede, ¿sí? ¿Se fijan? Intercede no solo por Abimelech, pero desde antes ya intercedió por Sodoma, ya intercedió por Gomorra, ya buscó a su sobrino Lot. O sea, Abraham ha estado modificando su carácter y el Señor ha estado modificando y moldeando cual alfarero a una vasija de barro, al barro. ¿Y qué está provocando esto? Una cercanía a parecerse el carácter de Abraham al mismo carácter del Señor. ¿Por qué? Porque cada vez convivían más. ¿Se fijan? Cada vez se parecía más al Shaddai, a El Shaddai, perdón. Y después viene una parte del compromiso, ¿sí? Viene una parte del compromiso donde justamente se compromete Abraham y va avanzando, ¿sí? Y justo lo estamos viendo acá cuando va a pasar todo esto y luego viene el siguiente capítulo que es justamente en esta sección. Y luego viene ahora sí el cumplimiento. En Génesis 21, el siguiente capítulo, tenemos el cumplimiento bendito de la profecía. La profecía, la promesa que el Señor le entregó a Abraham hace muchos años. Y después todavía se acerca más y hay una comprobación del carácter de Abraham a través del cumplimiento de la promesa con su hijo. Lo veremos más adelante. Y después tenemos a un Abraham tan consciente, tan allegado al Señor, que Abraham considera y piensa muy bien en cuál va a ser el legado que va a permitir que su hijo provoque. Esto es algo impresionante, es algo muy impresionante. Y cuando yo veía esto, porque justamente en mi mente estaba planteado así, yo pensé como justamente en esta espiral. Y esta espiral que tú estás viendo acá, yo ya la conocía, porque yo decía, ¿cómo puede ser que una situación llevaba a Abraham exponencialmente más cerca del Señor? Sí,
pareciera que los pasos cada vez eran pasos más grandes para acercarse al Señor. ¿Sí? Quiero mostrártelo de esta forma, mira. El primer paso que Abraham dio, o el primer paso que el Señor trae a Abraham, no es igual de potente que uno de los pasos que estamos viendo acá. Las decisiones que Abraham tomó no fueron las decisiones igual de potentes como las que estamos viendo ahora. ¿Sí? Las decisiones de Abraham al principio podrían ser de pronto un poco con duda, con preocupación, con inseguridad, pero ahora vemos a un Abraham que está tomando las riendas, por ejemplo, para alejarse e irse a vivir a Gerar. ¿Qué es perfecto? No, no, por supuesto, nadie dice que sea perfecto, pero estamos viendo un Abraham cada vez con una velocidad más grande, ¿sí? Pero no es que vaya aumentando proporcionalmente, de hecho es una proporción como cada vez más grande, ¿sí? O sea, cada vez puede el Señor a través de la vida de Abraham mostrar cómo agarra una velocidad cada vez más grande. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, cuando yo dibujé justamente esta espiral, me acordé exactamente que existe una espiral en el mundo de las matemáticas que se llama espiral de Fibonacci, ¿de acuerdo? Que es justamente una espiral que se descubrió a través de una serie de números que también se llama así, serie de Fibonacci, ¿de acuerdo? ¿Qué dice esta serie de Fibonacci? Se las cuento porque hoy no es clase de matemáticas, ¿de acuerdo? Es que tomes un número y los dos números anteriores van a ser el resultado del siguiente número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer número es cero, ¿vale? Y pues no hay un número atrás, entonces el siguiente número es uno. Entonces sería uno más cero, uno, y ese sería el siguiente dígito. Y luego después, pues uno más uno, 2, y luego 2 más uno, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más, ¿se fijan? 8 más 5, y así se va a 13, ¿no? Y esta serie es una serie de exponenciación, es una serie de crecimiento, de progresión, así como justamente lo estás viendo en la pantalla. Entonces yo estaba así pensando y yo decía, es que espérate, porque estamos teniendo un tema importantísimo. Abraham no fue a una escuela para ser profeta, ¿sí? Y cuando hablo de profeta, estoy hablando del punto del propósito, ¿sí? Cuando estoy hablando de que le llamaba profeta, es que le estoy diciendo, este es mi propósito, vas a ser portador de mis palabras. Pero es que, ¿qué hizo Abraham entonces? ¿Cómo es que pasó de ser un hijo de Taré, allá en Ur de los Caldeos, ahora a ser el profeta, respetado por Abimelech, por un rey mismo, por Faraón mismo, por tener riqueza? ¿Qué tipo de escuela es este? Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, por favor, cuéntenme, ¿a qué escuela fue Abraham? A ver si ya lo notaron con lo que hemos estado diciendo. ¿Qué logró o qué estudió Abraham para lograr tener esta cercanía con el Shaddai? ¿Sí? Se llama espiral de Fibonacci. Ahorita se los pongo en la pantalla. Como quiera les voy a mandar al grupo que tenemos de Facebook. Acuérdense que si no aún no estás en Facebook, añádete al grupo de Facebook porque voy a compartir un video para que entiendan muy bien esto. ¿De acuerdo? Fibonacci, con doble C, Fibonacci. ¿De acuerdo? Se lo voy a escribir aquí que al cabo estamos entendiéndolo todos. Fibonacci. ¿De acuerdo? Fibonacci como serie de Fibonacci o espiral de Fibonacci. Y te lo prometo que tú ya la conoces, a pesar de que no sepas cómo se llama, tú ya conoces esta serie, porque no solamente es una cosa que es teórica, sino que está en la naturaleza. Así como justamente te lo mostraba en esta flor, que sigue exactamente este patrón de crecimiento, esta espiral que va creciendo así exponencialmente, y quiero compartirte como tal este movimiento que estoy haciendo con mis manos para que le entiendas. O sea, empieza así, pero después crece y se hace gigantesco. O sea, literalmente es así y va y agarra una potencia enorme. ¿Por qué? Porque suma los dos dígitos, perdón, anteriores. La pregunta fue, ¿a qué escuela fue Abraham? Y ya me lo pusieron acá. Escuela directa con Dios. Solo la cercanía con el Señor. ¿Sí? Esta parte es bien importante. Esta parte es bien importante porque la escuela a la que Abraham fue esa. Ahora te quiero preguntar, ¿en dónde vivía Abraham? ¿Qué hacía Abraham? ¿A qué se dedicaba Abraham? ¿Cuáles eran los pasatiempos de Abraham? ¿En qué gastaba su tiempo y sus días Abraham? Pues Abraham estaba en el campo todo el tiempo, en el encinar de Mamre, viendo a los encinos, viendo a los borregos que había adquirido,
¿sí? Ayudándoles a parir, cuando se apareaban, después de que se apareaban, a las vacas, a los becerros, a los chivos, a los machos cabríos, bien, así contemplándolos y contemplándolos, ¿sí? Te digo una cosa, esta serie, esta espiral de Fibonacci se la adjudica a él, no solamente está en las flores, ¿sabes una cosa? Hay tantísimas cosas en la naturaleza que siguen este patrón. Por favor, díganme de la pantalla que logran, que de la pantalla que les pongo aquí, ¿qué logran ustedes identificar? ¿Qué logran notar ustedes? Por ejemplo, ahí hay 12 imágenes. Cuéntenme justamente cuál de todos estos les parece que sea para ustedes conocido. Por ejemplo, vuelve a aparecer la flor. Esta está facilísima. Pero ¿qué otro encuentran ahí? ¿Sí? Esta parte me gustó muchísimo y ahora se van a dar cuenta por qué estoy trayendo esto acá. Porque si Abraham fue llamado cercano al Señor. De hecho, hay un versículo en la Biblia que se le conoce a Abraham como el amigo de Dios. Así tal cual. Abraham era conocido como el mismo amigo de Dios. Bueno, te quiero hacer una pregunta. Si Abraham no fue a ninguna escuela de para, ni a ninguna escuela para ser profeta, ni ninguna escuela para ser portador de la voz del Señor, y Abraham se dedicaba en la naturaleza a contemplar, a notar, a tener devoción con el Señor, y fue creciendo exponencialmente su intimidad con el Señor. Bueno, ¿qué fue lo que veía Abraham? ¿Qué patrón seguía Abraham? El patrón natural que el Señor también dejó plantado, como justamente lo están diciendo en el feto, en el tentáculo del pulpo, en los caracoles, en las plantas, en las flores, en las piñas de los pinos, en las piñas de los frutos justamente, en los huracanes incluso, y además, y a ver a qué le recuerda esto, en la formación de las galaxias y las estrellas. Quizás Abraham no tuvo ningún doctorado, quizás Abraham no fue a la escuela, quizás Abraham no se dedicó a estudiar una carrera, quizás Abraham nada de eso. Pero te digo una cosa, Abraham sí notó la gloria del Señor. Abraham sí se encontró con la divina presencia del Señor. Quiero leerte Romanos 1:20, que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Abraham no puede, no, es que yo no, porque no fui a la escuela. No hay excusa. No hay excusa, Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Contemplar, 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 contemplar. ¿Y qué requiere la contemplación? Requiere atención. Ya hemos platicado sobre la contemplación, ¿se acuerdan? Cualidad de carácter número 2, mostrar el valor de una persona o tarea concentrándome totalmente en ella. A ver, por favor, recuérdenme qué le decía el Señor con respecto a Abraham. Observa qué cosa. Mira tal cosa, lo vimos en Génesis 15:5, a ver si se acuerdan y díganme ustedes, ¿a poco le dijo, a ver Abraham, observa la literatura, observa los jeroglíficos, pon atención? ¿Qué le dijo el Señor? Pon atención en qué. ¿Se fijan? Pon atención en qué. Díganmelo ustedes, por favor. Yo no sé cómo termina pasando el tiempo tan rápido cuando estoy hablando sobre esto. No sé, no sé, pero han pasado media hora, ya vamos a terminar, pero por favor quédense conmigo. Exacto, las estrellas. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que las estrellas estén sueltas en el universo sin que el Señor haya tenido injerencia en eso? ¿Qué acabamos de ver? Que hay galaxias que siguen exactamente esta serie, este acomodo. ¿Sabes una cosa? Se le conoce como la serie incluso de Dios, de armonía perfecta. Es impresionante lo que el Señor te quiere enseñar hoy.
Es impresionante lo que el Señor te está hablando hoy. Pon atención en las estrellas, Abraham, si las puedes contar. Intenta contar la arena del mar. Y a lo mejor aquí puedo equivocarme un montón, pero incluso en el mar está presente esta serie, está presente todo esto. Lo que Abraham estaba viviendo y este proceso era algo completamente natural cuando alguien cumple con su función. La serie de aproximación de Abraham con el Señor, escucha esto, apúntalo. La serie de aproximación de Abraham con el Señor es una serie natural de progresión cuando seguimos este proceso natural. Pero déjame volvértelo a decir de una forma intentándolo, porque incluso hasta para mí es sorprendente. El acercamiento y la aproximación con el Señor no es como linealmente en crecimiento, sino que es exponencialmente, ¿sí? Imagínate que te lo pongo de esta forma para que me entiendas. Lo que te tomó en un año aprender, el siguiente año aprender algo igual de intenso te va a costar la mitad del año. Y el siguiente año te va a costar la mitad de la mitad del año. Y cada vez va a ser más eficiente este aprendizaje. ¿Cuándo? Cuando estás viviendo en el ecosistema divino, cuando estás viviendo en el gobierno del Señor, cuando Abraham vivió en el gobierno. Esa fue su escuela. Esa fue, porque a lo mejor tú puedes decir, no, pero es que se fue Abraham. Por eso, pero ¿qué hizo Abraham? Contemplar y escuchar al Señor. Punto. Y cada vez su aprendizaje era más eficiente. Igual de trabajo o mucho trabajo, pero en el menor tiempo posible. ¿Sí? El problema con esto, que aquí te vas a dar cuenta y lo vas a entender también, o sea, pero de bueno y de bondad, es que esto funciona exactamente igual, pero en el sentido contrario. Porque así como se cierra cada vez más cerrado, así también se abre y se abre cada vez más. Y es más gigantesca la lejanía. ¿De quién estamos hablando? Que justamente vivió el proceso contrario. Que lo más cercano que tuvo, que lo más cercano que tuvo de la cercanía con el Shaddai fueron riquezas. Y aquí te lo pongo en la pantalla para que lo entiendas. Por favor, presta atención a esto que te estoy diciendo. Mira nada más. Me voy a centrar solo en eso. ¿Qué personaje vivió, sí, la riqueza? Conoció el llamado del Señor y que el Señor había elegido a Abraham, pero que no siguió la misma orientación que Abraham, sino que fue cada vez apartándose, apartándose, apartándose. Y como te dije, y aquí ya no lo pude poner en la gráfica, pero entre más apartado estás, o sea, en el cacho que más, o sea, no importa que sea un poquito, el siguiente año eso va a costarte el doble, y el siguiente año el triple, y el siguiente año el cuádruple, porque se va haciendo exponencialmente cada vez más grande. Se separó de su tío, entró en Sodoma, corrompió su vida, perdió su familia, perdió su casa, perdió sus riquezas, y terminó con un incesto con sus hijas. Pero acuérdate, como te dije, cada vez son pasos más largos, más grandes, más grandes. Solo ya no alcancé a poner toda la animación completa, pero yo sé que me entiendes. Yo sé que me estás siguiendo con lo que te estoy compartiendo acá. Pregunto, ¿hay alguien en esta ocasión que el Señor le esté hablando? Pregunto, ¿hay alguien acá que esté comprendiendo que si te alejas un poco, va a provocar muchísimo más lejanía en poco tiempo? Pero si te acercas un poco, la siguiente ocasión va a provocar una cercanía mucho mayor. O sea, es un efecto natural. Es un efecto natural. Y tú y yo lo vamos a ver y lo vamos a seguir. ¿Se fijan? Necesitamos darnos cuenta que un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Un poquito leuda toda la masa. ¿Sí?
Un poquito de error traerá consecuencias gravísimas, pero un poquito de esfuerzo hacia lo positivo va a traer también cosechas de verdad positivas. ¿Hacia dónde? Hacia el Shaddai o lejos del Shaddai. ¿Qué les parece esto? Familia, es tiempo de ir a la escuela. ¿Cómo hago para ir a la escuela, Ezequiel? Pues te comparto mi conclusión para esta sesión. No tenemos excusa. Es que Ezequiel, porque estudia mucho, por eso es que él está cerca del Señor. No, este es esta es el método que el Señor a mí me trajo. ¿Sí? Es que él porque tiene tiempo, es que tal persona porque puede, es que porque él es mujer, porque ella es mujer, es que porque él es hombre, es porque él es niño, es porque él es pastor, es porque ella está en la iglesia, es porque ella va a misa. No es eso. Abraham era prácticamente un caldeo. Pero ¿se acuerdan lo que hemos visto? A ver, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Pero necesitas darte cuenta que el esfuerzo lo necesitamos pagar. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento? Sencillamente desde poder tener atención, desde poder contemplar. Pero si no podemos ni contemplar ni prestar atención, definitivamente la lejanía cada vez va a ser más y más y más y más y más. Y cuando menos te des cuenta, como Lot, ya estarás poniendo tus casitas de acampar en Sodoma y Gomorra. Y ya sabes lo que va a pasar, ya sabes lo que se avecina, ya sabes que viene. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahora entonces? A ver, de verdad, desconecta un poco del afán, desconecta un poco del trabajo, desconecta un poquito y ve a admirar la naturaleza. Ve a admirar, pon tus pies en el césped, mira las flores, mira el patrón que sigue. No hay desorden, hay un orden cuidado por el Señor. Abraham en la oscuridad de aquel entonces donde no había luz, veía las estrellas claramente. Yo no sé si tú has visto, pero hay justamente un patrón que sigue la Vía Láctea que se puede ver desde la Tierra. Pon atención, el Señor puso ahí su eterno poder y deidad, sus atributos invisibles. ¿Quieres encontrarte con la trascendencia del poder? Hazlo con el poder del Señor. Ahí está. Es una necesidad humana, la trascendencia y el poder. Hazlo en una plataforma divina. Practica escuchar la voz del Señor. Ahí está. Ahí está el Shaddai. Practícalo. Pero requiere este proceso de silencio y de atención. Esa es nuestra escuela de intimidad. Ahí está nuestra escuela de identidad. Familia, es tiempo de ir a la escuela, es tiempo de sentarnos, esta escuela es gratis, beca del 100%, beca completa, beca del 100%, gracias al honor de su sangre, cortesía de la sangre de Jesús, tenemos acceso a esta escuela completa. ¿Está bien? Es tiempo de entrar en este ecosistema bíblico. Hasta aquí, querida familia, nuestro episodio número 21 del episodio de hoy.